y a las hormigas rubias les dicen shishis. Ataspas son las gallinas y cachi los perros chicos, y los changuitos muy flacos son mushamicos. A los sapos zapatos, escuchan los chanchos. Si ven que te gusta el trago, ya dicen que sos machado. Y si te lavas muy poco, sos un mapago. Así hablan en mi pago, Sumac Santiago. Guarmi son las mujeres, caris los hombres. Guarmi son las mujeres, caris los hombres. Y son bien santiagueños todos los nombres. Agucho, Mushayapalu, Machingu, Cutiyalicu. Y si ven que sos metido, sos un chatico. Nos enseñó Don Sixto a ser quichuistas. Decimos tú y al quemarnos, quichuy si nos hace frío. Decimos misqui si es dulce y mayo al río. Así hablan en mi pago, Sumac Santiago. En mi pago a los gatos les llaman michis. En mi pago a los gatos les llaman michis. Y a las hormigas rubias les dicen shishis. Ataspas son las gallinas y cachi los perros chicos, y los changuitos muy flacos son mushamicos. A los sapos zapatos, escuchan los chanchos. Si ven que te gusta el trago, ya dicen que sos machado. Y si te lavas muy poco, sos un mapago. Así hablan en mi pago, Sumac Santiago. Guarmi son las mujeres, caris los hombres. Guarmi son las mujeres, caris los hombres. Y son bien santiagueños todos los nombres. Agucho, Mushayapalu, Machingu, Cutiyalicu. Y si ven que sos metido, sos un chatlico. Nos enseñó Don Sixto a ser quichuistas. Decimos tú y al quemarnos, quichuy si nos hace frío. Decimos misqui si es dulce y mayo al río. Así hablan en mi pago, Sumac Santiago. En mi pago a los gatos les llaman michis. En mi pago a los gatos. Hola. Vamos a transmitir aquí con un audio, ¿no? Un micro que nos ha mandado Sebastián Basualdo, en donde, bueno, vamos a aprender los números junto a Sebastián Basualdo, chango de Salavina. Así que, bueno, tiene una duración de casi de 16 minutos el audio, en donde, bueno, van a aprender los números, todos los números, no todos, pero bueno, por lo menos lo básico, ¿no? En lo que es la lengua quichua. Así que ahí vamos a arrancar, les damos tiempo. Pueden anotar, pueden anotar. Además, va a quedar registrado esto tanto en Facebook como en la radio www.ashpamishki.com.ar, y también lo pueden encontrar en YouTube. Los que quieran escuchar de vuelta, o no anotaron bien, lo pueden buscar, ya saben, en Facebook, en YouTube, o si no, también en la radio, www.ashpamishki.com.ar. Lindo ese gato lo vamos a tener siempre casi de cortina, ¿no? Porque también ahí pueden aprender, ahí pueden anotar ustedes.
Escuchar, ¿conocen Ushamiku? A los sapos zampatos, ¿no? Cuchi a los chanchos. Ya dicen que sos machalo, y si te lavas muy poco, sos un mapalo. Bueno, ahí dice, ¿no? Si te lavas muy poco, sos un mapalo. Bueno, ahí lo vamos a dejar con Sebastián Basualdo para que, bueno, les repito, pueden anotar, pueden escribir y hacer quedar lo que a ustedes les interesa, ¿no? Bueno, ahí vamos, con Sebastián Basualdo. Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santiago del Estero presenta ICA Red, un microprograma dedicado a la enseñanza de la lengua quichua para el fortalecimiento de la transmisión de la misma en la provincia, con la voz de Sebastián Basualdo. Imayna tiyankichis wawitasni, kutis tinkunakuchkayku kay radiopi. ¿Cómo están, niños? Nos volvemos a encontrar en esta radio. Otra vez volvemos con el programa que hemos dado en llamar Yika, que significa red. En realidad Yika es tela araña, pero ¿han visto que es como una red? Bueno, por eso le decimos Yika a este programa, porque lo que intenta es eso, generar red, que se comuniquen con sus padres, con sus abuelos, con sus compañeros, con sus hermanos, de alguna manera. Entonces, por eso se llama así. Como siempre, hacemos un pequeño cortecito, muy pequeñito, y que, como siempre digo, para que tomemos un vaso de agua, para que arrimemos una silla, o para que, si estamos lejos, nos podamos acercar. Hoy les propongo aprender los números. Algunos por ahí ya saben, pero hoy vamos a aprender los números. Así que vamos a una pequeña cortinita musical y ya en breves estamos de vuelta. Famishki.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Boliacuchcaico. Estamos volviendo. Boliacuchcaico. Así que estamos de regreso, eso significa. El otro día habíamos aprendido a saludar, a presentarnos, a conocer al otro. Y ahora vamos a aprender los números porque sirve para expresar nuestra edad, por ejemplo. Y que el otro día lo hacíamos en castellano. Hoy vamos a aprender los números en quichua del 1 al 10. Solamente del 1 al 10 y que son los más importantes. Así que comenzamos. El número 1, para decir 1, decimos suj. Para expresar el número 1, decimos suj. Suj. 1. Para decir 2, decimos ishkai. ¿Cómo decimos? Ishkai. Para decir 3, decimos kimsa. Repetimos. Para decir 3, decimos kimsa. Kimsa. Para decir 4, decimos ta. Ta. Como si fuese una A larga. Entonces decimos ta. 4. Vamos a
ahora continuar con el número 5. Escuchen bien, el número 5 se dice así. Pishka, pishka, como un sonidito más hacia atrás en la última parte. Ka, ka. Decimos 5 es pishka, pishka. Ese es el número 5. El número 6 se dice así. Shohta, shohta, como si fuese una J, pero más intensa, más hacia atrás de la garganta, como si la J sonara allá atrás, muy detrás de la garganta. Entonces, así se expresa el número 6. Shohta, shohta. Y ahora pasamos al número 7. El número 7 se dice canchis, canchis. ¿Cómo suena el número 7? Canchis, canchis. Que también en quichua canchis tiene otro significado, pero también es el número 7. Así que repetimos, a ver, canchis, canchis. Y ahora vamos con el número 8. Y decimos 8 así. Pusaj, pusaj. Ese último sonido es como una J bien hacia atrás en el fondo. Entonces decimos pusaj, pusaj. Ese es el número 8. Ahora vamos con el número 9. El número 9 se dice ishkon, ishkon. Ishkon es el número 9. Algunos por ahí dicen eshkon, pero lo más original en el quichua es ishkon, ishkon. Y lo más fácil, que considero que es el más fácil, porque también se parece a otra palabra que existe en el quichua, que es chunca. Ya se pueden imaginar. Si ishkon es 9, el único que falta es el chunca, que sería 10. Chunca, chunca es 10. Que en quichua chunca también significa canilla. Conocemos que no la canilla, la parte, decimos canilla nosotros comúnmente, la canilla, pero es pierna, es miembro inferior del cuerpo, extremidad inferior sería, pero nosotros le decimos canilla. Entonces, chunca es 10. Así que hay que recordar eso, que chunca es también 10, el número 10. Así que bueno, ahora repitan conmigo para que después vengamos con el repaso. A ver. Suj, suj. Y vamos contando con nuestros dedos. A ver, vamos a poner nuestros dedos de la mano, de las dos manos, a disposición nuestra. Y empezamos a contar. Suj, suj. Y repitan conmigo. Suj. Ishkai, ishkai. Kimsa,
Quinza. Ta. Pishka. Ya se imaginan que hasta ahí vamos utilizando los 5 dedos de la mano. Ahora vamos con la otra mano. Hasta aquí hemos contado del 1 al 5. Ahora vamos con la otra mano. Y contamos. Nos agarramos un dedo y decimos, ya hemos contado hasta el 5, ahora viene el 6. Entonces decimos, shohta. Ahora el otro dedo y vamos ya teniendo en cuenta qué número sigue. Canchis. Pusaj. Ishkon. Y por último, chunka. Entonces ahí tenemos. Así que hasta aquí vamos aprendiendo los números del 1 al 10. Ahora vamos a un breve, muy breve corte y volvemos. Boliacuchcaico, estamos volviendo. Boliacuchcaico. Así que ahora vamos a repasar. Vamos a repasar todos los números con lo que hemos aprendido el otro día. Aikawatas tiasun. Bueno, cuando nos preguntan, Aikawatas tiasun, ¿cuántos años tienes? Respondemos. En el caso de que tengan uno, bueno, no creo que puedan responder cuando tengan un año, pero lo hacemos de todos modos. Suh wata apini. Tengo un año. Ishkai watas apini. Tengo 2 años. Quinza watas apini. Tengo 3 años. Ta watas apini. Tengo 4 años. Pishka watas apini. Tengo 5 años. Shohta watas apini. Tengo 6 años. Canchis watas apini. Tengo 7 años. Pusaj watas apini. Tengo 8 años. Ishkon watas apini. Tengo 9 años. Y por último, chunka watas apini.
Watas Apini. Tengo 10 años. Y a modo de ejemplo, y para que ustedes agilicen en casa, antes de despedirme, les cuento rapidito con mis dedos de la mano y ustedes a ver si me siguen, les cuento rapidito del 1 al 10. Suj, Ishkai, Kimsa, Ta, Pishka, Shohta, Kanchis, Pusa, Ishkon, Chunka. Suj, Ishkai, Kimsa, Ta, Pishka, Shohta, Kanchis, Pusa, Ishkon, Chunka. Tinkunakuichis Kama Kachu. Hasta el próximo encuentro. Les mando un abrazo y Huasikiyapi Kutichis. Quédense en sus casas. Hasta el próximo programa. Ahí está, ahí está. Espero que hayan anotado. ¿Les gustó? Bueno, este es el matiz que va a tener vamos a decir, no sé si taller, ¿no? Pero esa es la idea, porque como ya les dije que tengo distintos, distinta gente que nos va a ayudar en esto, ¿no? Como les decía el otro día, de los, en este caso, los números, ¿no? Cada uno, tiene su forma de enseñar, ¿no? Cada uno tiene su forma de enseñar y bueno, nosotros un poco nos tenemos que adaptar a eso, ¿no? Los números. A ver, aquí tenemos, por ejemplo, a Vitu Barraza, que también, que es mucho más corto, es un minuto 30, 2 minutos, 2 minutos, así lo ponemos en el mismo audio, en el mismo video, a Vitu Barraza. Él amplía mucho más, ¿no? Pero bueno, para mí saber contar hasta 10 ya es bastante, ¿no? Así que bueno, ahí vamos a escuchar a Vitu Barraza. Los números. Aprendamos los números. Suj, Suk o Uj, respectivamente, se pronuncian en Argentina, Perú y Bolivia. Ishkai 2, Kimsa 3, Ta o Tawa 4, Pichka 5, Shohta 6, Kanchis 7, Pusaj 8, Ishkon 9, Chunka 10, Chunka Susnioj 11, Chunka Ishkayoj o Ishkainioj 12, Chunka Kimsayoj 13, Chunka Taayoj o Tawayoj 14, Chunka Pishkayoj 15, Chunka Shohtayoj 16, Chunka Kanchisnioj 17, Chunka Pusasnioj 18, Chunka Ishkoinioj 19, Ishkay Chunka 20, Ishkay Chunka Susnioj 21, Ishkay Chunka Ishkayoj o Ishkainioj 22, Ishkay Chunka Kimsayoj 23, Ishkay Chunka Taayoj o Tawayoj 24, Ishkay Chunka Pishkayoj 25, Ishkay Chunka Shohtayoj 26, Ishkay Chunka Kanchisnioj 27, Ishkay Chunka Pusasnioj 28, Ishkay Chunka Ishkoinioj 29, Kimsa Chunka 30, Pichka Chunka 50, Pachaj 100, Pachaj Susnioj 101, Ishkay Pachaj 200, Ishkay Pachaj Susnioj 201, Pichka Pachaj 500, Huaranqa 1000, Ishkay Huaranqa 2000, Pichka Huaranqa 5000, Chunka Huaranqa 10.000, Ishkay Chunka Huaranqa 20.000,
Pichca chunca huaranca 50.000. Pachaj huaranca 100.000. Pichca pachaj huaranca 500.000. Unu o huaranca huaranca, aprendamos los números. Suj, suk o uj, respectivamente, se pronuncian en Argentina, Perú y Bolivia. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, 13. por ejemplo, en esto. Escuchá estita, ¿no? Porque esta también tienes que escuchar, que con este también aprendes. En mi pago a los gatos les llaman michis. En mi pago a los gatos les llaman michis. Y a las hormigas rubias les dicen shishis. Ataspas son las gallinas. Ahí está, ¿no? Ya, las ataspas son las gallinas, a la hormiga rubia le dicen shishi. Así, bueno, este va a ser la cortina donde cada vez que hagamos estos talleres, vamos a tratar de usar de cortina este tema, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a todos por compartir, muchas gracias a todos por compartir esta lengua quichua, ¿no? Que realmente nos, es nuestra lengua madre, por eso la difundimos, por eso apoyamos y por eso queremos compartir con ustedes. Muchas gracias y hasta